Hola, ¿qué tal? Yo soy David Reynoso y el día de hoy vamos a hablar sobre ansiedad y depresión en los tiempos del coronavirus. Muy bien. Vale la pena hablar sobre la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus ante la cual nos seguimos enfrentando y que sigue presentando mucha incertidumbre y malestar que, aunque van cambiando de forma o intensidad, siguen estando muy presentes. Seguimos estando ante un momento muy complicado, con falta de información, cambios de estilo de vida y preocupaciones por el bienestar propios. Lo de los demás cercanos y de toda la población en general. Esto es así porque, a pesar de que la crisis se ha generado por la presencia de un virus desconocido, este ha provocado una crisis sanitaria, económica y social, y también problemas psicológicos como la ansiedad y depresión. Probablemente todos nos hemos tenido que enfrentar a una primera etapa de shock ante el drástico cambio producido, que en muchas ocasiones ha supuesto un giro totalmente inesperado. Al principio del confinamiento todos hemos tenido que adaptarnos mejor o peor a la nueva realidad. Una vez prolongada esta en el tiempo, ya no presenta la misma novedad que al principio, por lo que hace disponible la aparición de otros factores personales, sociales y familiares, hasta ese momento ocultos por la novedad de la situación. Esta nueva etapa hace posible que aparezcan de nuevo viejos funcionamientos personales o bien se habían escondido para enfrentarnos a la novedad, o bien habían aparecido con mucha intensidad en la actualidad se siguen manteniendo. Las dos problemáticas que más frecuentemente se dan incluso en la situación actual siguen siendo la ansiedad y la depresión. Estas son dos problemáticas que se producen cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones desconocidas y en parte negadas, como lo que ocurre hoy en día. Nadie sospechaba que fuera posible tener que dar ese cambio tan radical en nuestras vidas y además acompañarlo con tanto miedo, incertidumbre, angustia, entre otras cosas. Así que podemos decir que el COVID-19 ha alterado el estado de ánimo de todos y vamos a detenernos en los que más está afectando por su estado de salud mental previo, como puede ser haber sufrido ansiedad o depresión. Son personas a las que las circunstancias actuales afectan con más facilidad y de forma más grave. La crisis del coronavirus ha provocado experiencias de angustia, nerviosismo y agitación muy elevadas. Ya es muy frecuente escuchar problemáticas como dificultad de concentración, irritabilidad, alteración del sueño, etc. Personas que sufren de ansiedad o depresión sufren de mayor nivel de bloqueo, que impide llevar su vida diaria ante la necesidad de gestionar un estado de incertidumbre casi continuo. El cuerpo experimenta reacciones emocionales que pueden ser ansiedad por la incertidumbre o depresión ante la falta de adaptación, que en general ambos aparecen ante el miedo a lo desconocido. Ahora, hablemos un poco de la depresión en estos tiempos de coronavirus. Y vale la pena recalcar que es frecuente que se confunda la sintomatología de la tristeza con el trastorno depresivo. La tristeza es un síntoma de la depresión, pero su aparición no significa necesariamente padecimiento del trastorno. Ambos estados se dan cuando se vive algún tipo de pérdida, ya sea personal, material, funcional, etc., perdiendo además el sentido previo asignado tras la pérdida. Son estados que en muchas ocasiones las evitamos al vivirlos como negativos, y los evitamos porque son estados que nos hipoactivan, es decir, nos aplanan, nos inmovilizan, nos alentan. La depresión es un trastorno que se caracteriza por alteraciones en el estado del ánimo, el humor, fatiga, disminución de la autoestima, inhibición y pensamientos negativos, entre otras cosas. Todo esto se produce incluso se traduce en una disminución significativa de la actividad normal y diaria de la persona. A pesar de esto, son estados necesarios, en especial la tristeza, ya que nos llama la atención en valores y en aspectos distintos. En este caso,
serían adaptativos si son capaces de controlarlos y encontrarles sentido y que no nos aporten mayor conocimiento sobre nosotros mismos. Desgraciadamente, nadie nos enseña a gestionar estos estados, así que es fácil perdernos en ellos, prolongarlos y prolongar el sufrimiento que los acompaña. La depresión puede generar una discapacidad funcional y por este motivo recomendamos acudir a un profesional que sepa cómo acompañar y ayudar de forma adecuada al paciente que sufre de depresión, según sus características personales. El profesional acompaña al paciente a encontrar el motivo de aparición y mantenimiento de este estado y dota de herramientas y habilidades necesarias para la gestión adecuada y para la prevención de nuevas apariciones. La depresión también se puede dar como parte de un duelo mal gestionado, que por desgracia hoy en día es frecuente tener que enfrentarnos a algún tipo de pérdida importante para nosotros. Ahora, pasando hacia la ansiedad en esta pandemia. Y bueno, este es un estado que todos hemos experimentado en una multitud de ocasiones. Como siempre nos cuentan, la ansiedad no tiene por qué ser mala, porque siempre aparece para protegernos. Lo que pasa es que no siempre es así. Me explico. ¿Cuántas veces has experimentado una ansiedad elevada que en vez de ayudarte te ha paralizado y perjudicado? Esta pregunta es la que nos va a dar la principal pauta para identificar si la ansiedad que estamos presentando es mala, es negativa o es positiva. Ahora, si esto ocurre en nuestra vida diaria, ¿qué pasa ahora con una crisis mundial por el coronavirus, como la que estamos viviendo ahora? Que este estado empeora. Sentimos una impotencia muy grande ante muchas situaciones y una pérdida de identidad debido a los cambios personales, situacionales, sociales y laborales a las que nos tenemos que enfrentar. Nos hemos visto obligados a un cambio de rol que a muchos nos abruma, nos provoca sentimientos de pánico y una visión de túnel sin final claro. La ansiedad es una de las problemáticas más frecuentes que nos encontramos en consulta. Esto es así por el intento a enfrentarnos a un desafío como medida protectora, pero de forma deficiente y exagerada. Es probable que el motivo que origina este estado sea abordable de una manera más funcional, pero no somos capaces de llevarlo a cabo. Este es un mecanismo de protección que nos moviliza para la acción, aunque en muchas situaciones nos ayuda a gestionar la situación de forma adecuada. Con la crisis actual todos hemos pasado por algún estado de ansiedad más o menos elevado. Es difícil no experimentarlo con todos los cambios que implica el COVID-19. El problema viene cuando este estado de ansiedad se prolonga en el tiempo y hace que perdamos la calidad de vida y dificulta la realización de nuestras labores y también de nuestro autocuidado. En este caso, es conveniente acudir a terapia para poder identificar formas disfuncionales de gestión personal y así poder aprender nuevos y más adaptativos. La terapia pasa por identificar las tres vertientes que componen la ansiedad, como son pensamientos que acompañan a este estado, emociones desagradables intensas y conductas perjudiciales. Gracias a la ayuda de un profesional, el paciente aprende a escuchar su ansiedad y convertirla en algo productivo, volver a su propio rumbo vital, volver a su propósito inicial. Bien, con esto terminamos este podcast y les recuerdo, siempre es importante acudir con el profesional de la salud mental adecuado, ya que no todos tienen formaciones similares. Sobre todo cuando se habla de depresión y ansiedad, es importante que sea un especialista en clínica, no en educativa, organizacional, psicopedagógica, ni nada. Y mucho menos coaching, por favor. Muy bien. Con esto terminamos y el próximo tema va a ser las consecuencias psicológicas por el
confinamiento y el coronavirus. Nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego.